Muy buenos días para todos. Quiero agradecer a Voces Celíacas y a la cocina de Carla y Mafer por la invitación al evento. Me encanta este tema y ha sido un verdadero placer preparar esta charla para ustedes, aunque desafortunadamente tuve un imprevisto y no los puedo acompañar esta mañana. Mi nombre es Santiago Sánchez Londoño. Soy médico de la Universidad de Antioquia, internista de la Universidad ICESI, gastroenterólogo de la Universidad CES. Soy el vicepresidente de la Asociación de Gastroenterólogos de Antioquia. Actualmente trabajo como gastroenterólogo, endoscopista y motilista digestivo en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Hoy les voy a hablar sobre lo bueno, sobre lo malo y sobre lo feo de la dieta sin gluten en pacientes no celíacos. ¿Será que es un hábito saludable o solo es una moda peligrosa? En las últimas décadas, la dieta libre de gluten ha ganado popularidad incluso en personas sin enfermedad celíaca. Los estudios muestran que una proporción significativa de la población ha probado o sigue dietas sin gluten. Por ejemplo, una encuesta en Reino Unido encontró que las personas con sensibilidad al gluten que se autodiagnosticaban aumentaron de un 12,9% a un 32,8% entre 2012 y 2019. Y en Colombia, un estudio de 2016 mostró que el 5,9% de la población encuestada seguía una dieta sin gluten, aunque casi 10 años después, seguramente que ese porcentaje ha crecido bastante. Esto contrasta con que solo cerca del 1% de la población mundial padece enfermedad celíaca y que en nuestro medio esa prevalencia es desconocida. ¿Y esto por qué pasa? Existe la percepción de que la dieta sin gluten es más saludable o que puede aliviar los síntomas gastrointestinales. Eso alimentado en parte por las celebridades y por las redes sociales. Sin embargo, adoptar una dieta restrictiva sin indicación médica conlleva interrogantes sobre sus verdaderos beneficios y sus potenciales riesgos. En esta revisión vamos a explorar críticamente la evidencia científica sobre la dieta baja en gluten en individuos no celíacos. Empecemos por definir bien los conceptos. ¿Qué es el gluten? Recuerden que un grano de cereales tiene tres componentes. El salvado, que es como la cáscara del grano y que contiene fibra insoluble, complejo B y otros oligoelementos. El germen, que es el núcleo rico en ácidos grasos, vitamina E, minerales y antioxidantes. Y el endospermo, que es una capa intermedia que contiene carbohidratos, principalmente el almidón, y proteínas. El gluten es un complejo de proteínas presente en el endospermo de ciertos granos de cereales y es el principal responsable de las propiedades elásticas de la masa de trigo. En términos bioquímicos, el gluten se compone de varios tipos de aminoácidos que lo hacen resistente a la digestión. Para que se hagan una idea, la imagen de abajo es la microscopía electrónica del endospermo de un grano de trigo después de que se le aplicaran enzimas para eliminar el almidón y los demás carbohidratos, y lo que queda es esa matriz de proteínas, esa especie como de esponja, es la red de gluten del grano y se encuentra de forma natural en cereales como el trigo, la cebada y el centeno. Esos granos y sus harinas están ampliamente presentes en la alimentación cotidiana. Están en los panes, están en las pastas, las galletas, la repostería, los cereales del desayuno, la cerveza y otras muchas comidas procesadas que contienen gluten como componente estructural. Además de los granos glutenados, también hay otras fuentes ocultas de gluten en la industria alimentaria, aditivos como espesantes, como salsas, los embutidos, entre otros, pueden contener derivados de trigo con gluten. Y hay que hacer un comentario sobre la avena, porque la avena pura en teoría no tiene gluten de trigo, pero con frecuencia se contamina de gluten durante el procesamiento industrial. Y por eso muchos productos de avena no son seguros para celíacos a menos que se especifique en el empaque que son libres de gluten. Ahora tratemos de entender por qué el gluten genera síntomas en la enfermedad celíaca. El gluten resiste la digestión y eso hace que queden péptidos largos en el intestino, o sea, como pedacitos de proteína. Esos péptidos, esos pedacitos de proteína pueden atravesar la barrera intestinal y dentro de la pared del intestino hay una enzima que se llama la transglutaminasa 2. Esa transglutaminasa procesa esos pedacitos de proteína
y deja un residuo que se llama ácido glutámico, y ese ácido glutámico es lo que detectan las células de la defensa. Esto activa la respuesta inflamatoria característica de la enfermedad celíaca y esto ocurre en un ambiente patológico. Pero como esto es un ambiente patológico, entonces, ¿qué es lo que ocurre en una persona sin enfermedad celíaca? En personas no celíacas, el gluten se digiere parcialmente por enzimas del estómago, por enzimas pancreáticas, por enzimas intestinales, y a diferencia de los pacientes celíacos, estos péptidos no activan el sistema inmune de las personas sanas. En el colon, las bacterias de la flora intestinal completan esa degradación y el resto del gluten se elimina en la materia fecal. En resumen, el gluten se procesa sin generar absolutamente ninguna inflamación ni ningún tipo de daño intestinal en individuos sin celiaquía. Hablemos entonces, primero que todo, de cuáles son las ventajas de una dieta sin gluten. Primero que todo, la ventaja más obvia es que para los pacientes diagnosticados con enfermedad celíaca, una dieta sin gluten es el único tratamiento. La ingesta de gluten en personas genéticamente predispuestas provoca una reacción inmune que lleva a daño intestinal, a los síntomas y a complicaciones en el mediano y en el largo plazo que van desde desnutrición hasta el cáncer intestinal. Así que evitar el gluten previene esa respuesta inflamatoria. Entonces, para los pacientes celíacos, una dieta sin gluten es fundamental para su bienestar. El aumento en la popularidad de la dieta sin gluten entre la población general ha provocado una oferta considerablemente mayor de alimentos libres de gluten. Eso es bueno porque le da a los celíacos más opciones y más alternativas para comer. Además, cada vez más estudios están orientados a encontrar alimentos que sigan siendo libres de gluten, pero que tengan un contenido más alto de nutrientes. Y ya, no hay nada más, no hay más ventajas, no hay más ventajas, no existe ningún estudio metodológicamente riguroso que a la fecha demuestre que hay algún beneficio de la dieta sin gluten en personas no celíacas. Pero entonces, ¿qué pasa con tantas personas sin diagnóstico de celiaquía que reportan mejoría de los síntomas gastrointestinales cuando evitan el gluten? Bueno, pues ahí pasan varias cosas. Primero que todo, el gluten puede tener un efecto nocebo. ¿Y eso qué es? Me preguntarán. Y el efecto nocebo es cuando a una persona le dan síntomas no porque algo realmente le esté haciendo daño, sino porque cree que le va a hacer daño. Ahí la programación es fundamental. Es como el hermano malo del efecto placebo. Y en este caso puntual significa que el gluten puede generar síntomas en algunas personas solo por el hecho de creer que el gluten les hace daño, aunque realmente no sea así. De hecho, y este es el segundo punto que les quería mencionar, se ha planteado la posibilidad de que aquellas personas con sensibilidad al gluten no celíaca, el componente del trigo que causa los síntomas, podría no ser el gluten. Podría no ser el gluten. El trigo y sus derivados son altos en carbohidratos de cadena corta y azúcares que son mal absorbidos en el intestino delgado. Esos carbohidratos mal absorbidos se llaman FODMAPs y pueden generar síntomas digestivos como dolor abdominal, distensión, flatulencias, diarrea, y esto puede llevar a la persona a pensar que fue el gluten lo que le generó los síntomas, cuando realmente lo que le generó los síntomas fueron los carbohidratos del trigo. Esta fue una investigación en la que se estudiaron 35 pacientes que sin tener enfermedad celíaca seguían una dieta libre de gluten porque tenían síntomas gastrointestinales o porque tenían la percepción de que eso era una alternativa más saludable. Lo que se hizo en el estudio fue que a estos pacientes se les dio o harina con gluten o harina sin gluten durante 10 días y después de terminar los 10 días cambiaban de grupo. Los que tenían harina sin gluten pasaban a harina con gluten y viceversa. Obviamente, durante todo el estudio, los pacientes no sabían en ningún momento cuál harina estaban recibiendo. Al final del estudio, solo un tercio de los pacientes identificaron de manera correcta la harina que contenía gluten y la mitad, el 49%, reportó síntomas incluso cuando consumían harina sin gluten. Pero los autores no se quedaron allí, ellos fueron más allá y clasificaron a los pacientes según dos cosas, el HLA-DQ2, DQ8
y la endoscopia. Para quienes no estén familiarizados, el HLA-DQ2-DQ8 son los marcadores genéticos que hacen que una persona esté en riesgo de tener enfermedad celíaca. No por tenerlo, uno necesariamente va a tener celiaquía, porque es que solo el 30% de los portadores del haplotipo desarrollan celiaquía. Pero si uno no lo tiene, es casi imposible que uno sea celíaco. Casi imposible. No hubo diferencias en síntomas entre quienes tenían el HLA-DQ2-DQ8 y quienes no lo tenían, y tampoco hubo diferencias de los síntomas independientemente de lo que se hubiera visto en la endoscopia. El estudio concluyó que el consumo de gluten induce la aparición de síntomas solamente en una minoría de pacientes diagnosticados con sensibilidad al gluten no celíaca y que gran parte de los síntomas son inducidos por el efecto nocebo en personas no celíacas. Es decir, les da síntomas por el hecho de pensar que les va a dar síntomas. ¿Y qué realmente eso de la sensibilidad no celíaca al gluten? Bueno, eso es la condición en la que se producen síntomas digestivos y extraintestinales tras consumir gluten sin que uno propiamente sea celíaco. De todas formas, estudios recientes como esta revisión sistemática han planteado que los FODMAP, que son los alimentos que tienen carbohidratos que no se digieren bien, podrían ser los verdaderos responsables en muchos casos de esa sensibilidad. Estos estudios de ninguna manera buscan rebatir la existencia de sensibilidad no celíaca al gluten, pero sí nos deben llevar a reflexionar sobre si está sobrediagnosticada y realmente muchos de estos pacientes lo que pueden tener es un colon irritable mal diagnosticado. Así que no solo no hay ventajas claras para una dieta sin gluten en personas no celíacas, sino que ahora les voy a presentar todas las desventajas. En primer lugar, una dieta sin gluten iniciada sin evaluación médica puede retrasar el diagnóstico de enfermedad celíaca. Esto ocurre porque al eliminar el gluten disminuyen los niveles de anticuerpos contra la transglutaminasa, que es el principal marcador de la enfermedad. Pues no la transglutaminasa, sino el anticuerpo contra la transglutaminasa. Acuérdense que la transglutaminasa es esa enzima de la pared intestinal que degrada los pedacitos de gluten a ácido glutámico, que es lo que detectan las células de la defensa. Y cuando lo detectan, se activan, generan anticuerpos y generan una reacción inflamatoria. Por eso, si un paciente ya lleva una dieta sin gluten, hay que hacer un reto de gluten antes de hacer los anticuerpos. Este reto consiste en consumir por lo menos 3 rebanadas de pan blanco todos los días durante 3 meses o su equivalente en productos que tengan gluten. Ahora, eso tiene como un asterisco, porque si usted realmente tiene una enfermedad celíaca, usted unos días o pocas semanas después de haber reiniciado el consumo de gluten va a tener síntomas demasiado fuertes. Y si ese es el caso y la persona no tolera el reto de gluten, hasta donde tolere, ahí se deja el reto y ahí se hacen los anticuerpos. Este es el algoritmo diagnóstico de las guías de la Asociación Americana de Gastroenterología sobre el diagnóstico y manejo de la enfermedad celíaca. Si se fijan, lo primero que uno tiene que hacer en pacientes en quienes se sospeche enfermedad celíaca, tengan un alto riesgo inmune dados por un HLA-DQ2-DQ8 positivos, pero hayan ya implementado una dieta libre de gluten, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hombre, pues darles gluten para poder hacer bien el diagnóstico para que aparezcan los anticuerpos antitransglutaminasa. Todo esto quiere decir que cabe la posibilidad de que una persona con enfermedad celíaca, por haberse adelantado, haberse autodiagnosticado y haber iniciado dieta libre de gluten, podría ser un celíaco sin diagnóstico, ¿cierto? Esto es importante porque ¿esto qué implica? La enfermedad celíaca no tratada estrictamente puede llevar al desarrollo de otras patologías, diabetes, esclerosis múltiple, dermatitis herpetiforme, anemia, osteoporosis, infertilidad, enfermedades cardíacas, cáncer del intestino, etcétera, 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 etcétera. Y lo estricto es la clave ahí, porque es que las personas con enfermedad celíaca tienen que ser mucho más vigilantes con su dieta que aquellas con sensibilidad al gluten o, claro, aquellas que eligen evitar el gluten por razones de estilo de vida. Además de una dieta sin gluten, es necesario para los pacientes con enfermedad celíaca un plan de tratamiento y seguimiento con un médico, con un nutricionista experto. Hay que monitorear la curación intestinal, hay que corregir cualquier deficiencia de nutrientes y hay que verificar el desarrollo de otras enfermedades. Aunque todavía
pueden pasar muchos años antes de que tengamos medicamentos aprobados para enfermedad celíaca. Otro punto muy importante es que cuando ese medicamento está disponible, porque se vienen cosas, los pacientes tienen que haber sido diagnosticados formalmente con enfermedad celíaca para acceder al medicamento y para que el seguro se los cubra. Entonces, es muy, muy, muy importante tener en cuenta que ser un celíaco y andar por ahí sin diagnóstico, como les digo, tiene muchas implicaciones negativas. En segundo lugar, una dieta sin gluten es muy costosa. Hay muchos estudios como este que fue publicado por el Centro de Enfermedad Celíaca de la Universidad de Columbia en Nueva York, que han demostrado que la adherencia a una dieta sin gluten aumenta significativamente el costo de los alimentos para quienes la siguen, con precios hasta 2 o 3 veces superiores a los del producto similar, pero con gluten. Si ven el gráfico, las barras grises son el precio de cada producto con gluten y en negro su sustituto sin gluten. Fíjense que, por ejemplo, las galletas de soda, la pasta, la pizza y las tortas pueden duplicar o inclusive triplicar el precio de su contraparte original con gluten. Además del costo, quienes siguen una dieta sin gluten tienen inherentemente menos opciones de alimentos y pueden tener dificultades para encontrar alimentos y cumplir la dieta. Otra desventaja es que la dieta sin gluten tiene un menor valor nutricional. La ingesta típica de un paciente con dieta sin gluten suele ser baja en carbohidratos complejos, baja en proteínas, alta en grasas y alta en carbohidratos simples. Los carbohidratos complejos presentes en los cereales integrales, las frutas, las verduras, aportan una mayor densidad nutricional que los carbohidratos simples. Son ricos en fibra soluble, ricos en fibra insoluble, favorecen la motilidad intestinal, favorecen la saciedad e incluso mejoran los niveles de azúcar. Las dietas sin gluten generalmente incluyen una alta ingesta de carbohidratos con poca fibra y un alto contenido de azúcar debido a los tipos de harinas y almidones utilizados en los alimentos sin gluten. Las deficiencias de micronutrientes asociadas con una dieta sin gluten pueden estar relacionados con una selección limitada de alimentos y la falta de fortificación de los productos sin gluten. Y estos pacientes que siguen una dieta sin gluten con mucha frecuencia tienen niveles bajos de zinc, de hierro, de ácido fólico, de calcio, de vitamina B12, de vitamina D. Además, los alimentos sin gluten convencionales tienen un mayor contenido calórico y una mayor cantidad de grasa saturada, así que en últimas pueden resultar en un aumento de peso. Precisamente por todo esto es que quienes adoptan una dieta sin gluten deben tener obligatoriamente un acompañamiento continuo por médicos expertos y por un nutricionista experto. En algún momento se pensó que un menor consumo de gluten se podía asociar con un menor riesgo de infarto y menos riesgo de eventos cardiovasculares. Sin embargo, este estudio evaluó la relación entre el consumo de gluten y el riesgo de enfermedad coronaria en adultos sin enfermedad celíaca. Los resultados sugieren que una mayor ingesta de gluten no está asociada con un mayor riesgo de enfermedad coronaria en esta población, sino que todo lo contrario. De hecho, los autores del estudio destacan que una dieta sin gluten podría reducir la ingesta de alimentos beneficiosos como cereales integrales. Esos cereales integrales contienen muchos nutrientes, contienen fibra, contienen magnesio, contienen otros minerales, vitaminas, fitoquímicos que ayudan a reducir el colesterol y a disminuir la inflamación y el daño celular. Entonces, reducir estos alimentos beneficiosos podría tener efectos negativos en la salud cardiovascular. Este es otro estudio que buscó evaluar los efectos de la dieta sin gluten en la prevención de enfermedades cardiovasculares en la población general que no fueran ni celíacos ni diabéticos. No se encontró ninguna relación clara entre la ingesta de gluten y la mortalidad cardiovascular o el infarto, pero se observó una posible asociación con un riesgo ligeramente mayor de desarrollar diabetes en personas con menor ingesta de gluten sin encontrar diferencias en otros factores de riesgo cardiovascular. En resumidas cuentas, todavía no se pueden hacer recomendaciones firmes sobre la dieta sin gluten para la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares, particularmente en población no celíaca, pero hay datos que sugieren que podría ser perjudicial. Entonces, otra desventaja es no solo no previene desenlaces adversos cardiovasculares, sino que existe evidencia por ahora de baja calidad
pero existe evidencia que parece decir que son dañinos. Otro punto en contra es que los alimentos sin gluten alteran la flora intestinal. En individuos no celíacos, seguir una dieta sin gluten puede alterar la microbiota intestinal. Se reducen las bacterias beneficiosas, como por ejemplo especies de lactobacilos, especies de bifidobacterium, y aumentan bacterias potencialmente dañinas, como la Escherichia coli, las especies de bacterioides. Este desequilibrio microbiano podría aumentar la permeabilidad intestinal y eso a su vez puede activar respuestas inmunitarias que no están relacionadas con la enfermedad celíaca. La dieta sin gluten en estos individuos también podría reducir la diversidad bacteriana y afectar negativamente la barrera intestinal, especialmente por algunos emulsificantes y algunos aditivos presentes en los alimentos procesados sin gluten. Otra desventaja es que la dieta sin gluten puede reducir el rendimiento físico. Muchos atletas de resistencia practican una dieta sin gluten con la creencia de que esto mejorará su salud metabólica y aliviará sus síntomas gastrointestinales. Hay múltiples estudios que muestran que la dieta sin gluten no mejora significativamente el rendimiento deportivo ni tampoco los síntomas gastrointestinales en atletas no celíacos. En un estudio de 2021, el 41% de los atletas redujeron su consumo de gluten por creer que causaba síntomas gastrointestinales, pero no hubo mejoras ni en el rendimiento ni tampoco en los síntomas. La dieta sin gluten en atletas no celíacos puede causar déficit de energía, puede afectar negativamente la salud metabólica y puede afectar el rendimiento en deportes de resistencia. Otro punto en contra, los alimentos sin gluten tienen más metales pesados. Este artículo analiza la relación entre las dietas sin gluten y la exposición a metales pesados, particularmente el arsénico, en personas con enfermedad celíaca. Se encontró que el arroz, un alimento muy común en estas dietas, es una fuente significativa de arsénico y otros metales pesados. Las personas que siguen una dieta sin gluten tienen niveles más altos de arsénico tanto en sangre como en orina, también tienen niveles elevados en sangre y orina de mercurio y de otros metales pesados, aunque es cierto que estos metales no alcanzaban umbrales tóxicos, pero estos son datos y es importante que lo tengan en cuenta. Por último, pero no menos importante, la dieta sin gluten puede tener consecuencias en la salud mental de individuos no celíacos. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la adherencia a la dieta sin gluten y el impacto emocional y en el estilo de vida de las personas que la siguen. El impacto negativo de la dieta sin gluten fue moderado, fue más pronunciado en el ámbito social con un cambio en la alimentación, de comer mucho afuera, en la calle, a siempre comer en la casa, caserito, cocinadito. Y también hubo sentimientos de aislamiento social. Las respuestas afectivas reflejaron resiliencia, ya que la aceptación y el alivio fueron más comunes que la ansiedad o la ira, y los individuos sin enfermedad celíaca tenían menos conocimiento sobre el gluten y eran más propensos a no consultar con profesionales de la salud. Y hay algo muy importante y es que algunos pacientes que comienzan a evitar el gluten con la intención de mejorar la salud y con la intención de mejorar su bienestar pueden desarrollar comportamientos obsesivos patológicos con respecto a su dieta. Esta condición se conoce como ortorexia nerviosa y se diferencia de otros trastornos alimentarios como la anorexia o la bulimia, en que las personas se obsesionan con comer de forma saludable, no con la apariencia corporal ni la pérdida de peso, pero siguen dietas cada vez más restrictivas. Pero pues no he hecho sino hablar cosas malas. Y ustedes me preguntarán, bueno, entonces, ¿la dieta sin gluten es dañina para todo el mundo o qué? Y la respuesta es, por supuesto que no. La dieta sin gluten hay que verla como si fuera un tratamiento, pues porque eso es lo que es. Y todos los tratamientos médicos tienen posibles efectos adversos. Y aunque se están desarrollando medicamentos para la enfermedad celíaca, por ahora la dieta sin gluten es el único tratamiento que existe. Es lo mismo que cuando los diabéticos usan insulina o los hipertensos usan los sartán. No puede tener efectos adversos, a uno se le puede bajar la glicemia cuando se pone la insulina, o se le puede bajar más de lo esperado la presión cuando usa el losartán.
pero no por eso se dejan de utilizar, porque es que sus beneficios superan con creces los riesgos. Exactamente lo mismo pasa con la dieta sin gluten. Y como tiene algunos problemas, como les llevo mencionando toda la charla, es importantísimo que los pacientes que de verdad la necesitan tengan un estricto seguimiento multidisciplinario por un equipo experto, por médicos, nutricionistas, psicólogos y otros profesionales de la salud que estén entrenados para el manejo de la enfermedad celíaca. ¿Qué quiero que se lleven para la casa? La dieta sin gluten no es una dieta para mejorar la salud, sino un tratamiento médico para una enfermedad. Los individuos no celíacos y no sensibles al gluten no deben seguir una dieta sin gluten por sus propias decisiones, por las múltiples desventajas que puede acarrear esta dieta. Gran parte de los sensibles no celíacos realmente lo que tienen es un colon irritable mal diagnosticado y los pacientes celíacos deben recibir acompañamiento estrecho para evitar o corregir las posibles complicaciones de la dieta sin gluten. Este es el equipo de gastroenterología del Hospital Pablo Tobón Uribe, del que muy orgullosamente hago parte y bueno, eso es lo que tenía para contarles hoy. Si no me siguen en redes, me pueden buscar como sánchez.gastro y muchas gracias por su atención.